Hay colores que son más expresivos que otros, pero uno de los más significativos, sin dudas, es el color rojo. En este inicio vemos, por ejemplo, el uso del rojo en la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar. Pero un programa para hablar de un color, sí, un programa de ciencia para hablar del color rojo. Entendemos que muchos colores pueden servir de excusa para hablar de ciencia, pero hoy elegimos uno. El rojo tiene que ver con muchas cosas, desde nuestra capacidad para percibir el entorno, nuestros hábitos alimenticios, la observación científica y hasta para la generación de energía en condiciones extremas. Vamos a viajar a través de la investigación de la mano de algo que está definido por una frecuencia de onda en la escala cromática. De la mano del color rojo, hoy vamos a hablar de ciencia. Y como corresponde, arrancamos este programa con lo más destacado de la información de esta semana en nuestro salpicón de noticias científicas. Un equipo de investigadores de la Facultad de Veterinaria, liderados por el Dr. Rodi Artigas, trabaja en la identificación de dos mutaciones genéticas asociadas con enfermedades neurodegenerativas en perros, la mielopatía y la amiotrofia cerebelar. Estas enfermedades están vinculadas a mutaciones genéticas específicas y afectan negativamente la calidad de vida de estos animales. Esta investigación, que se realiza con perros de raza Pitbull Terrier, no solo tiene implicaciones para los canes afectados, sino que también podría abrir nuevas vías para comprender y abordar las enfermedades neurodegenerativas en otras especies. El estudio se realiza en el Hospital de Facultad de Veterinaria y Clínicas Privadas. Tiene como objetivo identificar la presencia de las mutaciones en dicha raza para calcular la prevalencia de las mismas en ejemplares presentes en el país. Ambas mutaciones hasta ahora se han encontrado y con una frecuencia alta. El próximo jueves 30 de noviembre se realizará la Noche de Darwin en el Instituto de Investigaciones Biológicas Dr. Clemente Estable, una jornada que es catalogada como emocionante para celebrar el legado de Charles Darwin junto a jóvenes líderes del proyecto internacional Darwin 200. La expedición está siguiendo la ruta de Charles Darwin en un viaje global de investigación y divulgación ambiental a bordo de un barco histórico, el velero Oosterschelde. En Uruguay, el Clemente Estable fue seleccionado para desarrollar 3 propuestas científicas con los Darwin Leaders, que involucra estudiar 3 ecosistemas amenazados de nuestro país: las playas arenosas, los pastizales y el monte nativo. Este encuentro tiene entrada libre y gratuita y se realizará, como ya dijimos, el jueves 30 de noviembre a partir de las 19:30 horas en el Clemente Estable, Avenida Italia 3318. Desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre se va a realizar en Montevideo la 17ª Reunión Regional Latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. Este encuentro, que se desarrollará en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo, está dirigido a astrónomos profesionales, estudiantes de posgrado y pregrado que persiguen una carrera de investigación en astronomía. También va a brindar una excelente oportunidad para la discusión científica y fomentará nuevas colaboraciones entre astrónomos de América Latina. La reunión regional latinoamericana se realizó por primera vez en 1978 y ha recorrido una amplia gama de temas como sistemas planetarios, astrobiología, sol y heliosfera, estrellas, física estelar, sistemas estelares, formación estelar, galaxias, astrofísica de altas energías y astroinformática y Big Data, entre otros. Más información en la web que vemos en pantalla. La Universidad de la República otorgó el título de doctor honoris causa al profesor Enrico Gratton, destacado investigador referente en el área de la espectroscopía de fluorescencia y microscopía. Gratton es doctor en física de la Universidad de Roma, profesor en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos, y director del Laboratorio de Dinámica de Fluorescencia. Sus aportes científicos se han aplicado a problemas de biofísica, bioquímica, biología molecular, medicina nuclear e ingeniería biomédica. La iniciativa para esta distinción surgió desde la Facultad de Medicina y del Institut Pasteur de Montevideo.
nos sumergimos en el color rojo y damos la bienvenida a Daniela Hirschfeld. ¿Cómo andás? Buenas, vamos a hablar del color rojo, vamos a hablar de los colores en este programa. Ahora, antes que sigas, primero vamos a contarle a la gente cómo vinimos a dar a esta idea, ¿no? De eso iba a contar y vamos a decir que vamos a empezar, aunque no parezca un programa de ciencia, vamos a empezar por la literatura. Ahí está, bien. Bueno, ya nos llevaste en su momento con la neurociencia a la librería. Exactamente, y vamos a hablar, había una vez un libro para niños que se llamaba Rojo Orgulloso, que vemos la tapa en pantalla. Rojo Orgulloso es un libro de una autora uruguaya, Alejandra González, que escribió este libro para niños, que habla, por supuesto, de un rojo orgulloso y de otros colores, y que fue seleccionado por Uruguay para representar a Uruguay en la Feria Internacional de Literatura Infantil en Bolonia, en Italia. Y bueno, nos interesó esto para hablar justamente del color rojo, porque es un color que tiene muchísimas particularidades desde el punto de vista científico. Ahora, en definitiva, a un color lo define un espectro, ¿no? Una vibración, una frecuencia de vibración. Por eso vamos a hablar desde la física. Claro. Primero vamos a empezar, entonces, a hablar del rojo desde el punto de vista físico, porque los colores son fenómenos de la física. Entonces, para eso, bueno, muchos recordarán lo que aprendimos en la escuela, en el liceo, sobre qué son los colores, pero vamos a hablar con Martín Monteiro, que es físico, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort de Uruguay, que no solamente nos va a contar qué es el color, sino que nos va a mostrar qué son los colores. Este fue el resultado. Un color es básicamente una respuesta psicofisiológica a la luz. Y la luz es una onda electromagnética, o una porción del espectro electromagnético. Nosotros estamos rodeados de ondas electromagnéticas, de radio, de Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Señales de televisión, de radio. Estamos rodeados de ondas electromagnéticas. ¿Y qué diferencia una onda de otra? Bueno, básicamente la longitud de onda. La luz tiene algo de particular y es que en los ojos tenemos unas pequeñas células que son sensibles a esas longitudes de onda particulares a las que le llamamos espectro visible, ¿no? Esas ondas electromagnéticas a las que son sensibles nuestros fotorreceptores generan una serie de reacciones químicas que generan señales eléctricas que llegan al cerebro. Y finalmente es el cerebro el que forma esa sensación que nosotros denominamos color. Físicamente el color está asociado por fuera de nuestro ojo, digamos, a la longitud de onda particular que nos está llegando. Cuando percibimos un color como el verde, lo que estamos percibiendo es una longitud de onda particular o una combinación de longitudes de onda. Y lo que percibimos es esa sensación que genera esa longitud de onda en nuestros receptores del ojo. Aquí tenemos un espectrómetro que lo que permite es analizar la intensidad de luz en función de la longitud de onda. Por aquí tenemos 700 nanómetros, que corresponde a las tonalidades del rojo, por aquí 500 nanómetros, que es más o menos el verde, el azul, longitud de ondas más chicas para acá y para allá, longitud de ondas más grandes. Entonces, con el rojo, que dijimos que es la longitud de onda más grande del espectro visible, tenemos por allí un pico que corresponde a la longitud de onda de esta linterna roja, que está por allí en el orden de los 630 nanómetros en este caso. Si ahora vamos al verde, vamos a ver un pico más a la izquierda, o sea, menor longitud de onda, cercano a los 550 nanómetros. La intensidad depende de lo cerca que coloque la linterna. Y si vamos al azul, tenemos ahí una longitud de onda más corta todavía, del orden de 450 nanómetros aproximadamente. Es muy difícil saber si vemos exactamente lo mismo. La percepción del color, siendo tan subjetiva, es difícil de llevar a cabo un experimento o de comprobar que efectivamente vemos lo mismo. Pero sí tenemos, digamos, bases biológicas para pensar que vemos lo mismo.
esto último que decía Martín me llevaba por esa discusión que nunca termina bien, ¿no? Cuando este color, no, este es rojo, no sé, o este color es salmón, no, para mí no es salmón. Es rosadito, es claro, naranja, rosadito. ahí está. Me llevaba para ese lado, pero Bien. creo que la física no llega a esos detalles. Bueno, perfecto. Sí. Por eso el próximo paso en este informe es hablar de la percepción del Ahí color, está. que es justamente eso, ¿no? Hablamos de la física del color, que es el color desde el punto de vista físico, pero en la percepción del color intervienen otras ciencias, la química y la biología. Sobre eso le preguntamos a Martín en esta segunda parte del informe para entender realmente si cuando nos ponemos, que por supuesto tiene todo el guiño, ¿no? Y Sí, estamos, claro. estamos con esta blusa de roja, si cuando elegimos un color, cómo hace nuestro ojo para detectar los colores, cómo combinamos los colores, cómo decidimos qué color pintar una pared. Bueno, de esto es lo que nos habló en esta segunda parte del informe. Es decir, nuestro ojo funciona como una pequeña cámara, ¿no? Con su lente, y en el fondo del ojo tenemos la retina con una serie de células fotosensibles. Tenemos dos grupos, por un lado los conos, ¿sí? Que están concentrados en el centro, y en el entorno de la retina los bastones. Los bastones son sensibles especialmente a las intensidades de luz, sobre todo bajas, pero no perciben el color. El color lo perciben los conos, es decir, los conos han evolucionado en tres tipos, por lo menos en el ojo humano, en tres tipos de conos sensibles a tres colores diferentes o a tres regiones diferentes del espectro visible. Unos son sensibles a la región del rojo, otros son sensibles a la región del verde y otros son sensibles a la región del azul. Y el cerebro con esas señales arma lo que nosotros vemos como color. Si alguno de estos fotorreceptores tiene algún problema de funcionamiento o algún problema en su estructura o faltan algunos de estos fotorreceptores, tenemos una especie de ceguera de color, como el daltonismo, por ejemplo. Física, química, biología vienen interviniendo en el hecho de que podamos distinguir colores, yo que sé, de ver lo que tenemos ahora en la pantalla atrás nuestro y disfrutarlo hasta como una expresión de una combinación agradable a la vista. Por supuesto, y bueno, y vienen más ciencias todavía, porque prometimos que en el color intervenían muchas ciencias, y como bien dijiste, tenemos la química, la biología, la física, y ahora vamos a otras ciencias que también Martín incursionó en esta tercera parte del informe y última, porque ahora vamos a hablar específicamente del color rojo, que es el que nos convoca. Vamos a hablar de por qué es un color especial, por qué es especial. ¿Es especial? Es especial. Bien. Es especial desde el punto de vista físico, no voy a Bien. hacer spoiler, pero y también desde el punto de vista cultural y desde la evolución incluso. Esto es lo que nos contó Martín. El color rojo tiene una particularidad y que es el color de los que vemos con nuestros ojos, el que tiene mayor longitud de onda. Es capaz de atravesar en la misma dirección en la que viene, mientras que las longitudes de onda más cortas, como los azules, se dispersan lateralmente, son absorbidos y dispersados lateralmente. Entonces, cuando uno mira de frente una luz blanca que se dispersa, lo que observa del otro lado es una tonalidad roja como la del sol en el atardecer. Es decir, los azules han sido absorbidos o dispersados lateralmente y a nosotros nos llegan las componentes de la luz blanca de tonalidades rojizas. Del punto de vista evolutivo, además, nosotros estamos moldeados por la evolución y también por la cultura. El rojo también es significativo. Digamos, hay investigaciones que muestran que el rojo habría tenido originalmente en la visión un cableado especial en nuestro cerebro. Esto podría estar relacionado, también hay investigaciones que apuntan un poco a eso, a que nuestra sangre es roja, a que el fuego, o digamos que significaba peligro, también tenía tonalidades en el rango del rojo, y que eso podría haber hecho que evolutivamente, o incluso evolutivamente y culturalmente, el rojo tuviera una carga especial. Más allá de eso, de qué pasó en nuestra historia evolutiva, hay investigaciones que hoy en día muestran que el rojo realmente
despierta alerta. Y lo curioso de esto, más allá de estas investigaciones relacionadas con la psicología del color, hay también mitos relacionados con el rojo. Toros, por ejemplo, les despierta algo particular, pero en realidad el rojo no lo pueden percibir como algo especial. Entonces, más bien está relacionado con una cuestión cultural, de que a nosotros como humanos el rojo nos alerta y nos genera una sensación particular, y después todo lo demás es como una carga nuestra, ¿no? ¿Y qué te decía la tía si salías con esa prenda de color rojo que no te vea un toro? Ahí está. Eso es cultural, Claro. como lo explicó Martín. Pero también comentó, ¿no? Y por eso hace que el rojo sea especial, que tenemos ese cableado especial en el cerebro para captar el rojo, que tiene una longitud de onda particular que hace que disfrutemos de esos atardeceres siempre rojizos. Bueno, la sangre es roja, o sea, hay un montón. Por eso también las señales de alerta en la naturaleza, también los peligros. Así que bueno, el rojo tiene todas estas particularidades, todas vinculadas a diferentes disciplinas científicas. Así que ya sabemos, cada vez que elegimos un color, hay mucha más ciencia de la que también pensamos. Vamos a seguir hablando de ciencia y del color rojo. Gracias, Daniela, por hoy. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Ya volvemos. Pausa en Sobre Ciencia. En el primer segmento de Sobre Ciencia les contamos que este programa está íntegramente dedicado al color rojo y arrancamos hablando de la física y de la percepción del color rojo. Ahora nos vamos a meter en algo que tiene que ver con energía, con naturaleza, con el aprovechamiento del color rojo como pigmento. Ya vamos a explicar un poquito más de qué se trata. Fernanda Cerdá, Florentina Arispe, bienvenidas a Sobre Ciencia, gracias por acompañarnos. Contigo, Fernanda, hablamos en su momento ya de algo parecido, que era el uso de los pigmentos de la flor de ceibo, rojos también, como material para sensibilizar celdas solares y generar energía. Cuando te hablé este año, me dijiste, no, pero ya estamos trabajando con otra cosa de color rojo. Contanos. Bueno, lo primero es Sí. primero las gracias por invitarnos, eso siempre es lo primero en este mundo, el agradecer. Bueno, la búsqueda de nuevas formas de energía, formas alternativas, es una búsqueda que por suerte en nuestro país también está comprometido. Y dentro de esas formas, esa búsqueda de nuevas alternativas de energía, la luz del sol es el gran debe, porque es la que se usa menos, no solo en nuestro país, a nivel del mundo, la energía que proviene de la luz del sol es la menos utilizada para obtener energía. Cuando uno habla de usar esa energía, uno puede pensar en distintas modalidades. Y si uno se centra en el uso de pigmentos o de pigmentos naturales, las modalidades son menos todavía. En nuestro laboratorio lo que hemos trabajado durante años, e incluso en Sobre Ciencia estuvo ese tema en el tapete más de una vez, fue en lo que se llaman las celdas sensibilizadas con pigmentos, que es una tecnología diferente a esta. Estas son, podríamos decir, primas de esa tecnología, pero bastante diferentes, porque acá el foco está hecho en la otra nueva forma de energía, no nueva, sino que la que está en el tapete, que es la producción de hidrógeno. En este tipo de tecnología, el foco está en cómo hacemos para, a partir del agua, generar hidrógeno, que es el combustible que realmente está hoy en día, se escucha mucho y más que fuerte. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo utilizo los pigmentos para generar hidrógeno a partir del agua? Tengo dos opciones. O uso las celdas de las que estuvimos hablando más de una vez en este mismo programa, que las uso como una pila que conecto y electrolizo el agua, o directamente utilizo uno de los electrodos en donde está ubicado, justamente donde está depositado el pigmento, para que ese pigmento directamente haga el trabajo
de electrolizar el agua. Entonces es lo que vamos a ver en este vaso que tenemos sobre la mesa. Tenemos los dos electrodos que juegan en esta historia. El fotoánodo, o sea, el electrodo que contiene el pigmento, que es el que va a permitir que se genere el oxígeno, y el otro un alambre sobre el cual se va a generar el hidrógeno. Antes de mostrar cómo funciona, Florentina, ¿de dónde vienen? Porque acá estamos hablando de algas y de algas que tienen un origen muy especial. Bueno, sí, son unas algas de la Antártida. En realidad de la que más sabe de las algas es Fernanda porque las recolectó ella misma y fue en el 2000, fue hace mucho tiempo, pero claro, lo bueno que tiene es que las pudimos congelar y las seguimos usando, nos quedaron un montón y ahora para esto lo agarramos. Y la especie es Palmaria decipiens, creo que es, si a alguien le interesa. Y bueno, sí, son de la Antártida, viven ahí, frías. ¿Cómo se extrae el pigmento? Bueno, el pigmento se extrae en agua. Agarramos el alga y como que la cortamos así un poco, la ponemos en un vaso con agua y la dejamos agitando toda la noche y después filtramos lo que obtenemos para poder separar bien de las otras cosas que queden, los restos que queden del alga. Pero es como una extracción bien sencilla. De todos modos, hoy me contaba Fernanda fuera de cámara que el solo manipular el alga ya hace que te corre. O sea, a diferencia de la clorofila común verde, esta es como más abundante la presencia del pigmento en la planta. No sé si más abundante o quizás está menos protegido, porque generalmente cuando uno manipula flores o manipula frutos tenés una cobertura que hace que ese pigmento no esté en una capa expuesta, sino que está bajo una capa que lo protege. En estas algas, por lo menos en esta especie, está mucho más expuesto. En otras especies de algas que también son rojas, ya no es tan fácil de extraerlo y es el mismo pigmento, es la misma proteína. Acá las vemos un poco blancuzcas porque, claro, tienen la sal, ¿no? Porque son, sí, claro. son marinas. Sí, no están lavadas ni nada, Claro. estas son así del agua a la bolsa. Claro, a esta no se les hizo ninguna extracción todavía de pigmento ni nada. Está bien. Sacamos el pigmento, lo obtenemos. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Qué se hace? Bueno, en realidad acá hasta ahora venía como todo muy casero y de hecho lo es, pero nosotros lo depositamos sobre el vidrio en el que se ve ahí, que no es un vidrio común y corriente, es un vidrio conductor. Entonces eso permite que cuando yo le ponga la pincita con el cable pueda conducir electricidad, que un vidrio común no tiene esas propiedades. Y sobre eso lo que se ve como blanco de fondo, digamos, es dióxido de titanio, que es un semiconductor también que se utiliza habitualmente en celdas solares, sí, pero para celdas solares que utilizan luz ultravioleta específicamente. Y entonces nosotros cuando agregamos la proteína le damos la capacidad de que aproveche la luz visible, como va a ser el foco que tenemos acá, pero como es la mayor cantidad de luz que emite el sol, por ejemplo. Correcto. O sea que, a diferencia de lo que hacemos habitualmente, que es que la celda genere electricidad y después la usamos de la manera que nos parezca mejor, acá la idea es directamente ya pensar en lo que vos decías en el arranque, una obtención ecológicamente sostenible de energía, en este caso hidrógeno, a partir de que la propia celda está inmersa y cerrando el circuito ya ahí dentro. Ahí. Funciona como electrodo, digamos. Exactamente, o sea, lo primero que vos nombrás es como armar una pila. Claro, Y con esa pila vos podés hacer lo que quieras, Correcto. desde electrolizar agua a prender una lámpara o lo que quieras. En este caso ya estás generando dentro de la propia... Estás armando una pila, en definitiva, ¿no? Está. Vamos a probar, vamos a hacer el experimento. No hagan esto en sus casas, niños, pero la pregunta es, y más que una pregunta, una afirmación, porque me lo dijeron varias veces, estamos hablando de una investigación que está arrancando. Todavía tiene bastante recorrido por delante. Lo que tiene de bueno es que es muy prometedor. Es que la historia de este tipo de generación de hidrógeno es nueva, porque se reportó por primera vez un dispositivo de este tipo en 2009-2010, pero hasta 2016, o sea, no hace ni 10 años, no se empezó a reportar en serio el armado de estos dispositivos, porque como todo dispositivo tiene muchos componentes, entonces nosotros estamos en los más elementales, pero a esta historia hay que agregarles más componentes para que esto funcione escalarlo, durante claro. siglos. Ahí va, pueda funcionar mucho tiempo, o sea, ¿no? lo que tenemos ahora, y ya en un instante arrancamos, tiene una duración muy limitada. Son los primeros pasos, digamos, para ver cómo funciona y ahí ustedes testearán, ¿no? Eso, con qué cantidad se puede sensibilizar, qué superficie, qué duración tiene y en base a esos datos pensar después de cómo se escala este proyecto, ¿es correcto? Claro. Sí.
Sí, lo que queda, no sé si queda claro, es que si uno pone este material en el mismo solvente que ella lo va a poner, que en definitiva es agua, no pasa nada salvo que esté la luz, porque la luz es la que genera que el pigmento adquiera esa capacidad de descomponer el agua. Solo la presencia de la luz es la que hace que eso ocurra. Si todo este mismo sistema está oscura, no pasa nada, ¿no? Sino que esa es la importante de este sistema, el entender que es la luz la protagonista. ¿Tiene que ver esto con que esta especie de alga crece justamente en una zona de la Tierra con un régimen lumínico totalmente distinto, con un sol más débil, con noches de varios meses? ¿Tiene que ver en la evolución de esta planta que haya generado este tipo de pigmento? ¿Sabemos a eso? Bueno, o sea, yo sé que los pigmentos que tienen los distintos organismos fotosintéticos, ya sean cianobacterias o más de las algas, tienen que ver, sí, con qué tipo de radiación les llega. Claro. Entonces, por ejemplo, en facultad, la gente que cultiva cianobacterias, ¿no?, en limnología, por ejemplo, pueden irradiar con distintas longitudes de onda, de luz, digamos, para producir más del pigmento que les interesa, que eso es algo con lo que hemos trabajado en conjunto. Y claro, si querés determinado pigmento, bueno, capaz que esta luz le viene mejor y eso el organismo lo regula. O sea que hay algo evolutivo definitivamente. Bien, ¿probamos? Vamos, sí. Pero, ya está armada una parte del experimento, ahora vos le vas a poner el agua preparada y después prendemos la luz y vemos qué pasa. Ahí va. A ver qué sucede. Se supone que lo que vamos a ver es una fotosíntesis que va a separar hidrógeno. Una de oxígeno. electrólisis, ahí va. ¿Qué dijo fotosíntesis? Fotosíntesis, no, todavía no. Gracias, no. Me quedé pensando. No, tiene que ver, Sí. pero no en pero este lo que caso. vamos a ver es una electrólisis. Ahí está. A ver. Esto es agua con sal, básicamente. Sí, ¿no? claro. Para que facilitar sea la conductor. conducción. Ahí está. Exacto. Y una vez que eso esté listo, prendemos luz. ¿Con esa cantidad alcanza de líquido? Sí. Sí. Sí, ahí está. Bueno, ahora vamos a ver. Sí. Girarlo para este lado, así le da la luz. Y prendemos. Un poquito más. Así que quede de lleno. Eso, ahí está. Bueno, ahora prendemos la luz y vemos, a ver, acá se supone que al estimularse... Vamos a contarle a la gente que esto no se puede... Mira, pero sí Ahí se está. ven Ahí burbujas. se ven, sí. ¿se ven Yo burbujas? sin lente no. Pasa que son muy chiquitas, A pero ver. mira, vos acércate y vas a ver que se ven. A ver, le damos un poquito más de luz. ¿Tienen alguna medición de qué voltaje se genera en esta instancia? Lo que pasa es que vos, en este caso, no, lo que generás, la proteína esta tiene la capacidad de generar un voltio y a esas básicamente... Lo que hace es, vos para electrolizar el agua necesitas aplicar un voltaje de 1,2 voltios. Cuando vos lo haces por este sistema, empezás a ver que aparece la electrólisis del agua en 0,8, más o menos 0,7, 0,8, bastante más bajo. Bajaste el potencial. Y eso 0,8 es el potencial en que la proteína tiene la capacidad de entregar sus electrones. O sea, lo que haces es bajar el potencial y que sea la proteína la que le entrega los electrones al agua para que se genere el oxígeno, y si se genera oxígeno en un lado, en el otro los está utilizando para el hidrógeno, ¿no? Exacto. O sea que es una reacción bastante atípica, contando lo que uno tiene Claro, aprendido. no tenés de que una pensarlo electrólisis como una común, pila, claro. No tenés exacto. que pensarlo como Claro. una pila de generación, que sí Claro. son las otras celdas, las sensibilizadas con pigmento, la celda de Grätzel. Esas sí una las puede pensar como pilas que generan determinado voltaje y que vos, uniendo muchas de esas pilas, podés tener voltajes suficientes Claro, o sea, como para que alimentar acá el lo voltaje que se sea. está generando se usa para la reacción. Entonces, Claro. o sea, Claro. no es como la pila que vos tenés el voltaje ahí disponible para lo que te alcance. Y mirá qué loco esto, ¿no? Si vos este mismo electrodo lo armás en una celda de Grätzel convencional, el voltaje que vos vas a generar es de, más o menos, porque lo hemos hecho, 0,5 voltios. Y con esos 0,5 voltios vos no podés electrolizar el agua. Pero adentro del agua generas un poquito más de potencial y ese potencial es más que suficiente para electrolizar el agua. Es como un O sea, cambio en el hay cosas que hay que entendimiento de la terminar función, claro. Hay que terminar de discernir un poco, ¿no? De conocer qué es lo que está pasando para poder sacarle más provecho al sistema. O ya tenemos No, claro, o sí. sea, el sistema, Sí. el sistema, o sea, no con esta proteína, Sí. el funcionamiento de esta celda está reportado, ya te digo, desde 2016 está reportado. Lo que han ido haciendo en estos tiempos es probar distintos pigmentos desde el punto de vista de la durabilidad, porque vos tenés el problema que el pigmento se te barre y se te degrada. Claro. Sobre todo porque la luz es un degradante. Entonces,
han hecho muchas apuestas a buscar pigmentos más estables y que se degradan menos. Pero aparte le han agregado otros componentes, les han agregado catalizadores, le han agregado componentes que lo que hacen es regenerar el pigmento. Nosotros estamos en la etapa de ver este pigmento funciona o no funciona y tratar de, ella los cubre con Nafión, que es un protector para que por lo menos no se le barra tan rápido, porque las primeras pruebas que ella hizo se blanqueaba Claro, pasa que rapidísimo. una cosa que tiene la proteína esta, a diferencia también de las clorofilas y otros pigmentos, es que es soluble en agua. Yo te decía que la extracción la hacemos en agua. Si vos querés hacer una extracción de clorofilas o de esos otros pigmentos, son más del lado lipídicos. Entonces, ¿no? La clorofila tiene una cola lipídica, como así como los carotenos, y esos se extraen en alcohol. Entonces, si yo lo pongo después en agua, no se va a querer ir al agua. Esta sí, esta quiere irse. Rápidamente. Capaz que queda la pregunta de por qué igual insistimos con una proteína antártica sabiendo que no era la mejor. Bueno, yo iba para ese lado, pero dando por sentado que acá estamos hablando de algo sostenible, ¿no? Se me ocurre. O ¿no? Tal vez tenga bajo costo, ¿o no? No, O sea, eso ni que hablar, pero podríamos haber usado nuestra querida flor del ceibo, que es mucho más eficiente que esta proteína. Sí, está bien que esta proteína que viene de la Antártida. Lo que pasa es que a la vez somos unos convencidos de que la Antártida es un lugar en que hay que hacer foco. Y hay que hacer foco de la forma que llame la atención y no importa cuál es esa forma, porque debería ser el único lugar del planeta que no hemos contaminado y que tenemos que cuidar, y sin embargo no es el único lugar del planeta porque ya hemos trabajado suficiente como para contaminarlo. Entonces creo que es importante el seguir llevando el mensaje de hay que cambiar la red de producción de energía en las bases de la Antártida. Nos guste o no, hay que dejar de usar menos combustible, por lo menos ahí, que es un lugar tan frío que se necesita tanto combustible, porque se necesita mucha calefacción. Y bueno, no hay que desperdiciar en oportunidades de mostrar distintas formas de obtención de energía a partir de fuentes renovables y no contaminantes. Yo creo que ese es el gran foco, que por más que el experimento esté en pañales, sea una línea de investigación que tiene unos 6 meses de trayectoria. Voy a preguntar algo ya para cerrar, que capaz que es un disparate, ya dije unos cuantos durante la nota, así que no vamos a cambiar nada. ¿Esto puede funcionar mejor con agua de mar, agua salada? Qué buena pregunta. Porque, a ver, uno de los grandes problemas que tenemos hoy para resolver con la producción de hidrógeno de manera sostenible es justamente la necesidad de usar agua dulce, que compite en el uso del recurso, en definitiva, con nosotros los humanos. Vos acá lo estás probando con un agua que está... Sí, pero no es la misma... No es agua de mar, obviamente, por eso va la pregunta. Porque el problema que tenés en el agua salada, sobre todo, es la presencia de los cloruros, y son sustancias más fáciles de electrolizar, formas otras cosas, pero digo, necesitan potenciales más bajos que la propia agua para descomponerse. Entonces, es cierto, ella está poniendo agua con determinadas sales, pero no son las mismas sales que contiene el agua. Por eso, lamentablemente, la producción de hidrógeno necesita del agua. Pero te quedaste pensando, potable. me parece que la próxima ida a la Antártida, que vas este verano de vuelta... No, yo no, pero van a ir ustedes, dijeron. Ya iremos. ¿Amerita la prueba con agua o buscar el ajuste o no? No, el agua salada no, ya te digo, por la presencia de los cloruros sobre todo son... Pero bueno, podemos probarlo, pero no creo que vaya por ahí, porque los cloruros son... No, incluso... Se consumen parte, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como que vos entregas una energía... No, vos entregas una energía y en vez de que el 100% de esa energía vaya para ser utilizada en el proceso de electrolizar el agua, va una parte importante para que el cloruro se transforme en cloro, por ejemplo, y te deja un pedacito de esa energía. O sea, estás bajando muchísimo la eficiencia porque estás produciendo procesos secundarios que en realidad nos pasan a ser más importantes que el tuyo, ¿no? Seguiremos viendo cómo marcha esto, seguiremos viendo cómo a través de la práctica del trabajo en el laboratorio se afinan los procesos y bueno, ¿quién te dice que cuando volvamos a hablar del alga roja de la Antártida y de sus pigmentos no estemos hablando de un mecanismo de producción de energía un poco más afianzado? Florentina, Arispe, Fernanda Cerdá, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Muchas gracias a Hasta la ustedes. próxima. Pausa y ya continuamos.
Rojo Rojo, seguimos en este programa que está hablando de ciencia a partir del color rojo. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Gustavo? Seguimos en este programa tan especial que puede parecer raro, pero hay mucha ciencia vinculada al color rojo. ¿Neurociencia? Neurociencia también, y nosotros justamente nos enfocamos en lo que mencionó el informe de Daniela, que mencionaba Martín, el daltonismo. Entonces fuimos hasta el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y hablamos con María Casteló, doctora en neurociencias, y bueno, justamente primero contar rapidito que se le llama daltonismo por John Dalton, que es químico y matemático que además de hacer unos aportes fundamentales a la química moderna, de una manera descubrió que tenía problemas para percibir, que percibía de forma diferente los colores, porque también era naturalista y estudiaba las flores. Entonces como que se autoinvestigó y fue uno de los primeros que presentó esta mirada de por qué algunas personas confunden un color con otro. O sea, Dalton padecía daltonismo. Exactamente. Bien. Y bueno, fuimos al IPSE y hablamos con María Casteló, que nos cuenta en esta primera parte del informe cómo percibe nuestro cerebro los colores. La retina es, por excelencia, una parte del sistema nervioso que está expuesta al exterior. Incluso por esa razón es una puerta al estudio del sistema nervioso. Está formada por un conjunto de capas, por varias células, varios tipos de células, de las cuales podríamos destacar, por un lado, a los fotorreceptores, que están en la profundidad de la retina, y por otra parte, en la parte más superficial de la retina, las células ganglionares. Los fotorreceptores tienen la capacidad de detectar los estímulos lumínicos, los patrones, digamos, de intensidad de luz, y además de detectarlos, son capaces de traducir esas señales, que son lumínicas, en otro tipo de energía, la energía eléctrica, que es, digamos, el lenguaje que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Existen dos tipos diferentes de fotorreceptores, de los cuales unos se llaman conos y otros bastones. Los bastones son los más numerosos, del orden de 110, 120.000. Están distribuidos en toda la retina. Tienen mucha cantidad de unas moléculas que llaman pigmentos fotosensibles y por eso detectan cantidades mínimas de luz, del orden de un fotón. Son capaces de detectar un fotón de luz y traducen y amplifican mucho esa señal. Por otro lado, los conos, no hay un solo tipo, hay tres tipos. Y eso se basa en que tienen esas sustancias fotosensibles, también igual que los bastones, pero son de tres tipos. Y esos tres tipos van a ser, de alguna manera, diferenciarse por su sensibilidad o la capacidad de ser modificados, activadas por partes del espectro de luz de la luz blanca. Bueno, ahí la primera parte de Alexandra de cómo funciona nuestro sistema nervioso y discrimina los colores. Y María nos contaba también algunas curiosidades. Por ejemplo, nos decía que nuestro cerebro, que hay varios estudios que muestran que nuestro cerebro no recuerda exactamente los colores. Como que, por ejemplo, nos ponía el ejemplo de cuando uno va a comprar un color específico de pintura, como que siempre el cerebro trata de llevar a un azul específico, a un verde específico, a un rojo específico, ¿no? Y bueno, nos cuenta en la segunda parte del informe más detalles de qué tipo de alteraciones existen vinculadas a los fotorreceptores y cuáles son las razones biológicas que hay detrás de confundir un color por otro o de no ver algún tipo de color. En relación a las anomalías en la visión de color, podemos decir que hay distintos tipos de anomalías. En unos casos no se ve ningún color. Y eso puede ser por dos grandes tipos de razones. O que hay una ausencia o una falta de funcionalidad
de todos los fotorreceptores de tipo cono, o incluso puede ser que haya una lesión a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? No en el área primaria visual, sino en otra de las áreas secundarias, que es el área C4. En este caso no se distingue ningún color, es como una acromasia. En otros casos hay como una alteración, o sea, alteración respecto a lo usual. De acuerdo a la cantidad o la variedad de fotorreceptores de tipo cono que yo tenga en la retina, voy a poder percibir o no determinados colores. Por ejemplo, podemos tener que tengamos un solo tipo de fotorreceptor en la retina, un solo tipo de cono. Y en ese caso, lo que vamos a tener es una visión monocromática. Vamos a ver en tonos de rojo, en tonos de verde o en tonos de azul. No vemos más que eso. Es como que si nos pusiéramos un filtro azul o rojo o verde. En otros casos, vamos a tener dos tipos de fotorreceptores y nos falta uno. Entonces, cuando nos falta uno solo, nos pueden faltar los fotorreceptores que detectan el color rojo, o el color verde, o el color azul. Cuando nos falta el fotorreceptor, el cono, que detecta las longitudes de onda que tiene que ver con el rojo, empieza a confundir el rojo con el verde. Cuando nos falta el fotorreceptor de tipo cono, que es sensible a la longitud de onda que tiene que ver con el verde, nos pasa que también podemos confundir el verde con el rojo. Y cuando nos faltan los fotorreceptores que son sensibles, los conos que son sensibles a longitudes de onda que están en el rango del azul, ahí puedo empezar a confundir el verde con el azul o incluso el azul con el amarillo. Es interesante esto, ¿no? De acuerdo a cuál fotorreceptor tiene un mal funcionamiento, es la mezcla o la confusión entre qué color y cuál, ¿no? Ay, así es. Y bueno, también nos contaba María que según el estímulo exterior, el cerebro y la memoria de la experiencia previa, el cerebro interpreta qué es lo que puede estar pasando. Entonces nos decía, por ejemplo, que el amarillo se ve más verdoso en verano por el exterior, porque es fundamental el tema de la iluminación, y más rojizo en invierno. Y si hablamos de iluminación, nos acordamos de un fenómeno que fue famoso en el 2015, sí, que viral. lo vemos ahora en pantalla, que es aquello del vestido. Si el vestido era azul o negro o dorado y amarillo. Bueno, justamente nos contaba Marita que el cerebro de quienes lo ven blanco y dorado interpreta que el vestido está a contraluz, por lo tanto lo compensa aplicando filtros contrarios e ilumina el vestido. Y el cerebro de quienes lo perciben azul y negro interpreta que toda la imagen está muy iluminada por una luz amarilla, por lo que intenta compensarlo oscureciendo el vestido. El vestido era azul y negro. Era azul y negro, bien. La textil que digamos que lo hizo, la marca que lo hizo, después hizo una versión blanco y dorada. Claro. Pero bueno, esto es muy interesante justamente para explicar lo que ella decía, la importancia de la iluminación a la hora de percibir los colores. Y bueno, en la última parte del informe nos da más detalles del daltonismo. A ver. Cuando se produce esta dificultad de discriminar los colores entre sí, por ejemplo, el rojo con el verde, o el azul con el verde, o el azul con el amarillo, hablamos de daltonismo. Ese daltonismo es más frecuente, el más frecuente justamente es el que confunde el verde con el rojo, por la falta de los conos. Se hereda de manera ligada al cromosoma X y es de tipo recesivo, o sea que se transmite de, por ejemplo, la madre al hijo varón. Entonces, ese conjunto de personas que tienen esa alteración de la visión de los colores, en general son hombres, ¿sí? Y en otras de las alteraciones no es así, sino que se transmite con los demás cromosomas y son parejas, digamos, entre hombres y mujeres. Bueno,
el mundo es uno y lo que cada ser, cada animal, cada ser vivo interpreta acerca de ese mundo depende del conjunto de receptores sensoriales que posea. Entonces, el mundo no es el mismo para una abeja que para un ser humano, que para un perro. Entonces, si uno eso lo traslada a los humanos, y en el caso, por ejemplo, el daltonismo, en definitiva, nos diferenciamos las personas porque tenemos distintas cantidades relativas de los distintos tipos de fotorreceptores de tipo cono. Entonces, en sí uno podría pensar que el daltonismo podría ser considerado una variante o un ejemplo de diversidad neuronal, ¿no? O neurodiversidad. Hasta acá el informe que compartíamos y que nos propuso Alexandra Perrone en este programa que, insisto, tiene como eje fundamental el color rojo. Y para cerrar vamos a hablar del color rojo en la alimentación y tal vez de toda la dieta. Por excelencia el rojo es el tomate. ¿Y es importante que el tomate sea rojo? ¿Siempre fue rojo el tomate? ¿Por qué el tomate es rojo? Bueno, preguntas que vamos a trasladarle rápidamente a la licenciada magíster Ana Arruabarrena, investigadora adjunta del área de mejoramiento genético y biotecnología vegetal de INEA Salto Grande. Desde allá te saludamos, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien. Ana, la primera pregunta es bastante básica, ¿no? ¿Por qué son rojos los tomates? Y con la continuación, ¿siempre fueron rojos los tomates? Bueno, los tomates son rojos porque en los frutos acumulan un pigmento que es un carotenoide que se llama licopeno. El licopeno, por las propiedades fisicoquímicas que tiene, absorbe la luz de determinada forma y por lo tanto lo percibimos rojo quienes no somos daltónicos. Siguiendo con la nota anterior. En realidad el tomate proviene de una familia donde muchos de los frutos que tienen sus parientes silvestres no son rojos, de hecho la mayoría no son rojos y muchas veces son tóxicos. Pero bueno, afortunadamente el tomate que consumimos no tiene nada tóxico y es rojo debido a que a medida que madura baja la expresión de un gen que codifica para la enzima que transforma el licopeno en otros carotenoides. Entonces, por eso es que cuando el tomate madura se va volviendo rojo. No todos los tomates que consumimos son rojos, capaz que alguno ha visto los tomates cherry anaranjados o amarillos, y bueno, muchas veces esos colores se deben a las diferencias en los carotenoides que acumulan. Algunos amarillos directamente no acumulan carotenoides, y los anaranjados tienen un defecto por el cual no baja la expresión de esta enzima, de este gen, y bueno, sigue transformándose el licopeno en betacaroteno y por eso son anaranjados, porque el betacaroteno es el carotenoide que le da el color anaranjado, por ejemplo, a las zanahorias y a los zapallos. Bien. Y a estos tomates. O sea que tengan esa tendencia al naranja o al amarillento no habla de un tomate que todavía no maduró, sino de un tomate que no expresó correctamente, digamos, esa síntesis y bueno, está a punto pero no tiene los mismos componentes que los otros. Esos que cuando están maduros son de ese color, sí, es así como decís, pero muchas veces los tomates no están rojos porque no están maduros. Okay. Y muchas veces es una práctica común cosecharlos cuando todavía no están del todo rojos. Entonces también es bien importante que después que el fruto de tomate se cosecha, esa maduración continúa y se desarrolla el color rojo. Bien, o sea que, y vuelvo un poco a la nota que hacíamos la semana pasada con Joana Lado, que también trabaja contigo allí, cuando uno va a la feria, ¿el tomate lo elegimos rojo y punto? Depende cuándo lo vayas a comer. Si lo vas a comer enseguida, elegí uno que esté rojo y blandito. Si lo vas a consumir en unos días, podés elegir uno que no esté tan rojo y esté un poquito más firme, porque cuando lo tengas en tu casa, si lo dejas afuera de la heladera, va a seguir madurando. Bien. Mencionaste a los licopenos como el elemento, o mejor dicho, la sustancia
que hace que los tomates sean rojos. ¿Qué pasa con la salud humana y los licopenos? Son buenos, ¿no? Sí, hay muchos estudios experiencias con carotenoides y específicamente también el licopeno, porque tienen propiedades antioxidantes bien interesantes. Por un lado tienen una acción directa como antioxidante, ya que pueden eliminar radicales libres que se generan en las células y por lo tanto se propone que pueden proteger a las células cuando lo consumimos. Y además, se ha estudiado que estos compuestos, una vez que los ingerimos, o sea, cuando los comemos en nuestro cuerpo, son transformados, son cortados por enzimas de nuestro cuerpo y activan vías y mecanismos de defensa al estrés oxidativo. O sea, se activan enzimas que son detoxificantes. Entonces, tienen un doble rol. Tienen un rol de por sí mismos bajar el estrés oxidativo y además le avisan a nuestras células, sus productos, que activen su sistema de defensa y así tratar de mejorar la homeostasis del estrés oxidativo. Ana, ustedes allí, en general en INIA, en todo el país, pero puntualmente en INIA Salto Grande, han trabajado en mejoramiento genético de, diversos tipos de especies, pero también de tomate y mucho. ¿Cómo podés resumir las investigaciones y los resultados de lo que se ha hecho en tomate, no sé, en los últimos 10 años, por ejemplo? Bueno, hace unos 12 años que empezó el programa de mejoramiento genético de INIA, de tomate de mesa, acá en Salto, y el programa lo lidera Matías González, que es el mejorador, y nosotros desde el Laboratorio de Biotecnología hemos ido colaborando en la parte de selección asistida por marcadores moleculares, y más recientemente también hemos ido colaborando en tratar de obtener tomates con color más rojo, con más contenido de licopeno en la fruta, utilizando una herramienta bastante novedosa que es la adición génica. O sea que han practicado lo que es lo que habitualmente llamamos el CRISPR, la edición génica, para seleccionar y modificar, digamos, lo que sería el ADN del tomate, buscando que exprese mejor la cantidad de licopenos, ¿correcto? Sí, justamente lo que hicimos nosotros es combinar en un tipo de tomate que a nosotros nos interesa, que es el que tiene hábito de crecimiento indeterminado, que es el que se adapta al sistema de producción que es en invernáculos. Y esos tomates, lo que hicimos fue modificarles el gen que codifica para la proteína que transforma el licopeno en betacaroteno y generamos una proteína que no funciona y eso hace que los tomates queden con mayor contenido de licopeno cuando maduran o que empiecen a acumular el licopeno antes. Bien. Y esto lo vimos, los resultados que vimos es que maduran, desarrollan el color más rápido y además vimos que cuando los tenemos en frío, cuando los guardamos, los conservamos una vez cosechados, tienden a tolerar mejor el estrés al daño por frío. Los frutos de tomate son susceptibles al daño por frío y si están mucho tiempo guardados en la heladera, pueden generar manchitas en la piel. Estos tomates que tienen mayor contenido de licopeno suelen tener menos manchas o manchas más chiquitas. Bien, todo esto en lo que es en la ciencia poco tiempo. Decías, hablabas de un programa que tiene 12 años de desarrollo. Para terminar, Ana, para despedirte, ¿hay investigaciones en curso, hay mejoramientos en curso que estén buscando otros resultados en tomate? Bueno, este es uno de los aspectos de los que se trabaja en tomate. Básicamente en el programa de mejoramiento los objetivos son varios. Uno muy fuerte es la alta calidad de fruta en periodos del año más prolongados, o sea, que los productores puedan tener fruta de alta calidad, que tengan buen rendimiento y además tolerancia a enfermedades. Para eso usamos mejoramiento genético clásico y bueno, incorporamos ahora este nuevo proceso de generar variabilidad con CRISPR. Excelente. Ana Arrobarrena, investigadora adjunta del área de mejoramiento genético y biotecnología vegetal de INIA Salto Grande. Muchas gracias por estos minutos, por sumarse a este programa de color rojo con algo que la naturaleza le ha dado el mejor rojo, que es el tomate. Hasta pronto. Gracias. Hasta.
Gracias a ti. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia, un programa muy especial dedicado, como ustedes ya han visto, al color rojo. Nos queda solo un programa por delante de esta edición de esta temporada 2023. Los invitamos a acompañarnos la semana que viene. Muchas gracias.